El plató de televisión, que usualmente se llena de debates políticos y discusiones moderadas, se convirtió hoy en un auténtico campo de batalla entre Sara Santolaya y Antonio Naranjo. Lo que parecía una más de sus habituales confrontaciones ideológicas se transformó en un choque directo, personal, que nadie esperaba. Sara, con su estilo directo y a veces provocador, cruzó un límite invisible. Comenzó a cuestionar la integridad profesional de su compañero, insinuando que su presencia en Telemadrid no era producto de su trayectoria, sino de la simpatía que despertaba en el Partido Popular y en Isabel Díaz Ayuso. Naranjo, que normalmente mantiene un tono sereno y medido, no tardó en mostrar su desconcierto. La acusación era un golpe bajo, un ataque que tocaba lo más íntimo de su reputación profesional. Sus ojos se estrecharon, y su voz, inicialmente contenida, se cargó de enfado contenido. «No estoy aquí por ningún partido político», replicó con firmeza. «Estoy aquí porque soy periodista, algo que tú deberías recordar antes de hacer acusaciones gratuitas». Sara, lejos de retractarse, aprovechó el momento para presumir de su reciente título televisivo. «Yo soy analista política», proclamó con un aire de suficiencia que pretendía ser indiscutible. Cada palabra parecía diseñada para reafirmar su autoridad, para subrayar su supuesto conocimiento y credibilidad. Pero Naranjo no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Su respuesta no tardó en llegar, cargada de sarcasmo y contundencia. «Eso de analista política es un cuento barato. Aquí nadie te lo reconoce, y si quieres, podemos hablar de los motivos reales por los que estás en este plató. Tal vez no sea por tu talento, sino por tu pareja». El comentario de Naranjo cortó el aire como un cuchillo. La insinuación, directa y certera, dejaba a Sara sin argumentos durante unos segundos que parecieron eternos. Intentó llenar el vacío con palabras, pero cada intento de cubrir la incomodidad solo hacía más evidente su desconcierto. Mientras tanto, Antonio continuaba, implacable. «Si tú quieres acusarme de estar aquí por el PP, yo puedo decir exactamente lo mismo de tu novio, de Javier Ruiz, que sin duda tiene su espacio en TVE gracias a Pedro Sánchez». La tensión no se limitaba a acusaciones personales. Todo el plató se convirtió en un escenario de metáforas, analogías y referencias codificadas que los espectadores más atentos podían descifrar. Cuando mencionaban chistorras, lechugas o soles, hablaban en realidad de dinero, de influencias, de prebendas. Cuando mencionaban folios y cajas de folios, no se referían a papeles comunes, sino a pruebas, informes, documentos que podían sostener o desmentir acusaciones políticas y periodísticas. La conversación, aunque cargada de ruido y risas nerviosas, estaba impregnada de significado y tensión. El plató de televisión estaba cargado de tensión incluso antes de que Sara Santolaya y Antonio Naranjo intercambiaran la primera palabra. Las luces, demasiado brillantes para ser cómodas, iluminaban cada gesto, cada pequeño movimiento, y el murmullo del equipo técnico, del público presente y de los cámaras parecía amplificar cada respiración. Sara intentaba mantenerse firme, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre la mesa, respirando con cuidado, tratando de proyectar seguridad. Sin embargo, desde el primer instante, cada intervención de Naranjo la iba empujando más hacia un rincón invisible, como si el espacio físico del plató se contrajera a su alrededor. Sus intentos por llenar el vacío con palabras rápidas, frases cortas, comentarios superficiales, tenían la sensación de ser inútiles, como una mosca que revolotea frente a un depredador paciente y meticuloso. Cada vez que hablaba, Naranjo la escuchaba con atención, asintiendo apenas, pero sus ojos parecían atravesarla. «Necesito pruebas, no ideologías», sentenció en un momento, y no fue solo una frase, sino un golpe medido que dejaba claro que no aceptaría discursos vacíos. Señalaba que la política no se sostiene en afirmaciones sin fundamento y que cualquier investigación periodística que aspire a ser seria requiere evidencias concretas, datos verificables, no narrativas construidas con artificios o conveniencias. Cada palabra de Naranjo parecía resonar en el aire del plató, como si el tiempo mismo se ralentizara para enfatizar la contundencia de su argumento. Sara, lejos de retroceder, trataba de reafirmarse en su posición. Su título de analista política era su escudo, su defensa ante un ataque que sentía injusto y directo. «Yo tengo derecho a expresarme y a mantener mi credibilidad», parecía decir con cada palabra, aunque la forma en que sus manos se crispaban sobre la mesa y la velocidad con la que parpadeaba delataban la presión interna. Naranjo, con una precisión casi quirúrgica, desmontaba cada uno de sus argumentos, anticipándose a sus movimientos, cerrando caminos, dejando cada vez menos espacio para la defensa.
Lo que comenzó como un debate sobre política se transformaba en un verdadero examen de resistencia emocional y profesional. El duelo verbal pronto se tornó personal. Cada gesto, cada inflexión de voz, cada silencio cargado de intención, se convirtió en un arma. Naranjo no solo replicaba con lógica y datos, sino que introducía insinuaciones que golpeaban donde más podía doler: la integridad profesional, la reputación y el orgullo. Si quieres hablar de favores políticos, hablemos de tu pareja y de su posición en televisión, dijo en un tono controlado, sereno, pero cargado de amenaza implícita. La ironía y la tensión se mezclaban en el aire. El plató parecía un tablero de ajedrez en el que cada movimiento tenía consecuencias visibles y palpables, y donde el público podía sentir cada choque sin necesidad de comprender todas las palabras. Sara intentaba interrumpir, distraer, rellenar los silencios con comentarios, con un intento de ruido que pretendía disimular la evidencia del impacto que tenían sobre ella los argumentos de Naranjo. Pero él no cedía. Cada réplica estaba calculada, diseñada para golpear en el punto exacto donde el daño sería más efectivo, donde el ego y la autoridad podían ser cuestionados de manera directa. El intercambio de palabras se mezclaba con miradas, respiraciones profundas y silencios tensos, y cada instante era un microcosmos de poder y vulnerabilidad al mismo tiempo. La conversación, que inicialmente parecía política, se transformó también en una reflexión implícita sobre periodismo, ética y propaganda. Naranjo señalaba la facilidad con la que ciertos supuestos analistas se presentan ante el público sin pruebas, basando sus afirmaciones en rumores, conexiones personales o apariencias que nada tienen que ver con la veracidad de los hechos. Sara defendía su título, su derecho a la autoridad y a ser reconocida como profesional, pero la diferencia entre la solidez de los argumentos de Naranjo y la fragilidad de sus afirmaciones era evidente. El público podía sentirlo. Los silencios pesaban tanto como las palabras, y la tensión se palpaba en cada respiración contenida. A medida que avanzaba la discusión, cada gesto se hacía más relevante. El ligero temblor de las manos de Sara, el entrecerrar de ojos de Naranjo, la pausa calculada antes de responder, la inclinación del cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Cada movimiento era un mensaje, cada respiración un indicio de quién estaba ganando la batalla invisible detrás de las palabras. El plató entero parecía vibrar con la intensidad de la confrontación, con el peso de una tensión que trascendía la simple charla televisiva y se adentraba en lo personal y lo profesional al mismo tiempo. Sara, sintiéndose atrapada, buscaba apoyo en cualquier referencia, en el público, en el equipo técnico, en las luces que iluminaban su rostro, como si algo externo pudiera otorgarle la fuerza que le faltaba en ese instante. Pero Naranjo parecía anticipar cada intento, cerrando cualquier vía de escape con un comentario incisivo o una pregunta directa que no dejaba margen para eludir. El duelo se extendía en capas: palabras, gestos, silencios, miradas, pausas, respiraciones y pequeñas inclinaciones de cabeza se combinaban en un combate que era tanto intelectual como emocional. Cuando el debate finalmente llegó a su fin, ninguno de los dos había cedido, pero ambos estaban marcados por la intensidad de la confrontación. La audiencia había sido testigo de un espectáculo que combinaba política, ataques personales y cuestionamiento de credibilidad, un enfrentamiento que traspasaba la pantalla y que quedaría en la memoria de quienes lo presenciaron. Cada palabra, cada gesto, cada silencio contenía una carga de significado que demostraba que, en televisión, la verdad y la reputación son territorios frágiles, disputados con igual potencia por palabras y silencios. El enfrentamiento dejó en evidencia la complejidad del periodismo contemporáneo, la delgada línea entre la información, la interpretación y la opinión, la vulnerabilidad de la credibilidad y la fragilidad del respeto profesional. Sara y Naranjo habían protagonizado un duelo verbal memorable, un choque de egos, de talento y de estrategias, que mostró al público cómo las disputas en un plató de televisión pueden ser mucho más que un simple debate. Pueden ser una demostración de fuerza, resistencia y astucia intelectual, un espectáculo de tensión que se percibe en cada respiración, en cada mirada y en cada silencio que cae como una losa sobre todos los presentes.